Don Jaime Boceta Osuna, responsable del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Universitario Virgen Macarena, y el moderador, don Felipe Martínez Alcalá, académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Le doy la palabra al doctor y académico Felipe Martínez Alcalá. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a ambas instituciones que, como fruto del compromiso de colaboración, pues se organiza esta sesión, ¿no?, entre la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria CEU Fernando III. Se organiza esta mesa redonda sobre eutanasia y cuidados paliativos. Contamos, yo creo, con excepcionales ponentes, como son el doctor Tomás Chivato Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, catedrático y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y vocal del Comité de Profesionalismo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, y de don Jaime Boceta Osuna, responsable del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Universitario Virgen Macarena y académico de número de nuestra institución. Decía Oscar Wilde que algunos causan felicidad donde quiera que vaya y otros cuando se van. Yo creo que como médicos debemos estar dispuestos siempre y en cualquier circunstancia a causar, o al menos intentar dar felicidad a todos nuestros pacientes en cualquier momento de su enfermedad. Es nuestro compromiso curar siempre que sea posible, aliviar siempre, tratando el dolor y el sufrimiento físico y mental de nuestros pacientes hasta su final. Creo que es un tema de actualidad el que vamos a tratar hoy y de máximo interés, y nos gustaría tener tiempo para preguntas y comentarios que os rogaría que fueran lo más breves posible, con vistas a que pudiera haber una mayor participación. Para profundizar en el papel del médico y los problemas que plantea en la actualidad ante la eutanasia, la sedación paliativa, la ayuda a la dependencia y los cuidados paliativos especializados, incluyendo la objeción de conciencia, damos la palabra en primer lugar al doctor Jaime Boceta. Ilustrísimo señor vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, ilustrísimos compañeros de mesa, académicos de número, académicos correspondientes, señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar y bueno, compartir impresiones sobre un tema que me importa mucho. Y quiero empezar con este agradecimiento a ustedes y con una llamada a la profundidad, una llamada a formarnos con un criterio como personas competentes, a dialogar con el que opina distinto. Es posible que la mayoría de los que estamos aquí opinemos de un modo parecido en este tema, a escuchar sin descalificar y sin polarizar ante un tema que está muy ideologizado y polarizado, a expresar y rebatir con razones un asunto que nos mueve las emociones y a veces desde las emociones nos enervamos, a valorar las consecuencias que este asunto de la eutanasia puede tener para los más vulnerables y a participar en la democracia. El protagonista de la democracia debe ser la sociedad civil, más allá de las ideologías, y como médico y como ciudadano debo hacerme la pregunta de cómo puedo participar en esto y no mirar para otro lado. Ante el sufrimiento intolerable, cuando una persona expresa deseo de adelantar la muerte, tendemos a, como dice Diego Gracia, polarizarnos en el dilema. Tengo un dilema, dos posibles cursos de acción extremos, tales que uno de ellos respeta totalmente uno de los valores en conflicto, por ejemplo, en este caso el valor vida, y otro respeta totalmente el otro de los valores, el valor autonomía, el valor buena muerte, el valor bienestar. Se nos olvida que casi siempre en medicina y en la vida los dilemas no existen, existen problemas que tienen muchos posibles cursos de acción y que en esos cursos de acción intermedios puede estar
lo más adecuado. En un extremo a veces se sitúan personas que opinan la vida es sagrada, no somos dueños, y deberíamos hacer la reflexión cuando nos situamos ahí de que las religiones no se pueden imponer, aunque las grandes religiones comparten la misma postura ante este tema, y que la vida no es un valor importantísimo, pero no es un valor absoluto. Es el propio Jesús de Nazaret el que dice: no hay mayor amor que el del que da la vida por... De manera que los santos y los héroes son gente que han dado su vida por un valor superior. Por tanto, un valor importantísimo que debemos cuidar, pero no un valor absoluto. En el otro extremo tenemos el valor libertad, y quienes dicen es mi vida, yo decido, pero las sociedades democráticas limitan la libertad. Y limitan la libertad, todos tenemos muy claro, mi libertad termina allí donde empieza la libertad del otro. Pero a veces se nos olvida que mi libertad también puede ser recortada en aras del bien común. A mí, cuando venía para acá desde mi casa, traía puesto el cinturón de seguridad, que no me hacía mucha gracia con el calor que hacía, pero es obligatorio. No me dan la opción de decidir. ¿Por qué? Pues porque el bien común no puede permitirse el lujo de que yo decida si hago así, porque el coste que tiene para el bien común en años de vida laboral perdidos en hospitales, etcétera, es demasiado grande y me limitan mi libertad, aunque yo, por no ponerme el cinturón, solo puedo perjudicarme a mí mismo. Bueno, pues quizá haya un perjuicio para el bien común en este asunto de la eutanasia, y eso deberíamos hacérselo ver a esas personas que se sitúan en ese otro extremo. Y hay cursos de acción intermedios en los cuales me quiero detener un momentito antes de que mi compañero de mesa nos hable de la eutanasia, ese asunto que también nos convoca hoy. El deseo de adelantar la muerte, la definición de consenso que tienen a pie de imagen, por cierto, la presentación, quien la quiera, estoy encantado de compartirla, nos dice que es un fenómeno reactivo ante el sufrimiento, cuando hay una enfermedad amenazante para la vida en la que el paciente no ve otra salida que la de acabar con su vida para así acabar con el sufrimiento. Y eso ocurre ante síntomas y problemas físicos actuales o previsibles. Un ejemplo puede ser un paciente con una ELA que teme el momento en el que va a tener disnea, el momento en el que va a morir en insuficiencia respiratoria, y sufre por esos síntomas físicos que todavía no tiene, o psicológicos o existenciales, mi vida ya no tiene sentido, o sociales, el sentirme una carga para mis seres queridos. Es uno de los principales argumentos para ese problema. Si vemos que la causa es el sufrimiento, sería bueno definir qué es sufrimiento. Gabrin y Chapman publicaron una definición muy práctica basada en una definición previa de Eric Castle, publicada en New England, y definen el sufrimiento como un estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación de sentirse amenazado en su integridad y el agotamiento de los recursos de los que dispone la persona para afrontar esa amenaza. Es muy práctica porque, si nos fijamos, convierte el sufrimiento en un cociente en el que el numerador es esa amenaza a la integridad de la persona y el denominador es los recursos de los que dispongo para hacerle frente. Y hay personas que, ante una misma cantidad de síntomas, carga de enfermedad, etcétera, les preguntas y te dicen ¿cómo estás? Razonablemente bien, lo sobrellevo. Y otras preguntas personas que con la mitad de esa carga de enfermedad están que no pueden, que se ven desbordados. ¿Por qué? Porque unos y otros no tienen los mismos recursos. Si queremos aliviar sufrimiento, hacer que el resultado de ese cociente sea más pequeño, intentamos muchas veces disminuir el numerador, disminuir esa amenaza con un buen control de síntomas, con un tratamiento médico, pero no se nos olvide que al mismo tiempo hay que intentar reforzar, aumentar el denominador, porque eso también hace que el resultado sea menor. Y ver de qué recursos dispone esa persona, reforzar esos recursos de los que dispone y a veces convertirme yo en un recurso del que dispone esa persona para hacer frente a esa amenaza. En esta revisión bibliográfica publicada en British Medical Journal, identifican razones y significados del deseo de adelantar la muerte como un grito de ayuda, como una manera de acabar con un sufrimiento, como un evitar sentirse una carga o preservar la autodeterminación. Veo que cada vez me voy deteriorando y va a haber un momento en el que yo esté a merced
de lo que quieran hacer conmigo, y temo eso. ¿Cómo responder? De todas las referencias bibliográficas, quizá esta es la que considero más práctica. Es Síntesis de recomendaciones y guías clínicas en medicina paliativa, está publicado ante el deseo de adelantar la muerte. Hay una serie de recomendaciones de cómo valorarlo y tener en cuenta que las causas fundamentales son el sentirse una carga, la pérdida de dignidad percibida. La persona no pierde dignidad, la dignidad ontológica del ser humano, pero sí percibe como que su vida es menos digna, y eso es una causa de deseo de adelantar la muerte. La pérdida de control. ¿Cómo podemos responder? Pues ahí está la intervención desde los cuidados paliativos, y si persiste el deseo de adelantar la muerte, hay opciones que debemos considerar y trabajar con el paciente, como son la planificación anticipada de decisiones. Si una causa de deseo de adelantar la muerte es la pérdida del control, oiga, vamos a planificar. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan complicaciones? ¿Qué quiere usted? ¿Qué le recomiendo yo que hagamos? Y entonces no estoy a merced de lo que ocurra, sino que tengo cierto grado de control sobre esto. El retirar o el no iniciar tratamientos de soporte, la adecuación de medidas, la limitación de esfuerzo terapéutico y la sedación paliativa cuando hay síntomas o sufrimiento refractarios. Esas son respuestas que gozan de un amplio consenso ético, pero que son muy poco visibles y que además hay una enorme confusión en la población e incluso en el colectivo médico. Y hay confusiones como, oye, ¿por qué no hacéis una sedación de esas que hacéis vosotros para aligerar esto? La sedación no tiene por qué acortar la supervivencia. Entonces tenemos una serie de estereotipos y de prejuicios respecto a esto que conviene divulgar. Por eso me parecía importante en esta mesa empezar por esto. Y luego hay respuestas que no gozan de un amplio consenso, sino de una amplia división en el debate ético, como son la eutanasia y el suicidio asistido. Si una causa es el sentirme una carga, la ayuda a la dependencia sería una respuesta a esa causa, ¿verdad? Entonces, mirando antes del boom del COVID, diciembre de 2019, el Observatorio de la Dependencia me dice que hay reconocido como dependiente un 3% de la población y en trámite hay 160.000 personas que por ley ese trámite debe durar menos de 6 meses, pero que la media en ese año fue de 14 meses. Ese es el escándalo de la ayuda a la dependencia, que lógicamente no le va a llegar a los pacientes con enfermedades avanzadas. Pero es que además, una vez que ya se ha resuelto, ya han pasado esos 6 meses, que no son 6 sino 14, y le responden, oiga, tiene usted derecho, pero como no tenemos dotación, queda usted pendiente de que se la otorguemos. Y en esa lista de espera macabra de personas que ya le han dicho, tiene usted derecho, pero todavía no se lo doy, hay una muerte de 31.000 personas ese año, que supone más de 85 personas al día. Esto es un escándalo que la población debe conocer. Hay además una gran desigualdad porque la dotación de ese presupuesto, el 20% depende del Estado y el 80% de las comunidades, y no es igual en una comunidad rica como pueda ser el País Vasco que en una comunidad menos rica como la nuestra, ¿verdad? Por otro lado, otra respuesta es los cuidados paliativos, un modo de ejercer la medicina en el que nos centramos en aliviar sufrimiento y mejorar calidad de vida en personas en las que el objetivo de la medicina ya no es conseguir alargar la vida, tampoco acortarla. Se estima que el 75% de las personas que mueren cada año habrían necesitado ese enfoque paliativo que se les proporciona desde atención primaria o desde las especialidades en medicina interna, oncología, neurología, etcétera. Porque eran muertes previsibles, con sufrimiento, con síntomas, con ingresos, reingresos, encamamiento, da igual si era por un cáncer de pulmón, por una EPOC o por una insuficiencia cardíaca. El recorrido es similar hacia la muerte. Y en ese sentido, en 2019, pues si murieron 415.000 personas, habrían necesitado ese enfoque paliativo 310.000, pero en una atención primaria desbordada, en unas consultas hospitalarias que se centran en diagnosticar y tratar, pero no en manejar la cronicidad, y en unos hospitales que intentan a toda costa acortar estancias en pacientes que normalmente necesitan estancias que no son breves. Los casos complejos
Hemos dicho que de los 400.000 habría 300.000 que necesitarían paliativos, de los 400.000 que mueren, pero algunos casos son especialmente complejos y esos cuidados paliativos necesitan la intervención de especialistas en paliativos, de los equipos de soporte, las unidades de cuidados paliativos, y se estima que son el 60% de los que muere de cáncer y el 30% de los que muere de otras causas. Por tanto, unos 125.000 de esos 300.000 que necesitaban paliativos, que a su vez pertenecen a esos 400.000 que mueren cada año, unos 125.000 al año son pacientes complejos que necesitarían que intervinieran los recursos avanzados de cuidados paliativos. ¿Cuántos creen ustedes que han pasado ese año por un recurso avanzado de cuidados paliativos? 51.800 en el año 2016 en el que se hizo un estudio. Ni la mitad de los que tienen la complejidad como para requerir esa intervención reciben esos cuidados paliativos. Con una mayor inequidad en los pueblos, reciben menos que en las ciudades, en los no oncológicos, reciben menos paliativos especializados que los oncológicos, y en los niños. Un escándalo que debemos conocer, esa inequidad. Por otra de las respuestas es la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, lo que en el Thesaurus de Medline viene como withholding treatment y que hasta 2002 estaba indexado como passive euthanasia, como eutanasia pasiva. Por tanto, la confusión terminológica viene de largo. Bueno, pues es el no iniciar o retirar medidas que están prolongando la vida y por indicación del profesional. Una medida similar, pero a indicación o a iniciativa del paciente, sería el rechazo de tratamiento. Ejemplo, pues el paciente que dice: oiga, don José, ¿está usted otra vez en rango transfusional? Vamos a transfundir. Y el paciente dice: mire, ya son muchas transfusiones, cada vez son más cercanas y creo que es el momento de parar. O bien la limitación de esfuerzo terapéutico: don José, está usted en rango transfusional, pero yo recomiendo que no sigamos transfundiendo. En cualquier caso, lo ideal es que sea una toma de decisiones compartidas y, a ser posible, anticipada. Y esa es la planificación anticipada de decisiones. Y, por último, la sedación paliativa. Para definir qué es sedación paliativa, habría que definir qué es un síntoma refractario. Síntoma refractario es aquel que no puede ser controlado a pesar de intensos esfuerzos durante un tiempo razonable. Y nos recomiendan no confundir el síntoma refractario con el síntoma difícil, que es aquel para cuyo control hace falta una intervención experta, intensiva, ya sea farmacológica, instrumental o psicológica. Para determinar la refractariedad del síntoma es conveniente tener en cuenta cuál es el tiempo razonable. Si el paciente está en fase agónica de últimos días de vida, el tiempo razonable es vamos corriendo. No puedo decir: don José, tiene usted un dolor difícil y vamos a tardar unas semanas en controlarlo. Pues no. Entonces, si en unas horas no logro controlar ese dolor, consideraré que es un dolor refractario e indicaré una sedación. Los procedimientos que lo justifican, procedimientos que han fallado o procedimientos que he decidido no aplicar en este caso, y el consenso con otros profesionales es muy recomendable cuando haya dudas. Y la sedación paliativa es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones necesarias para disminuir el nivel de conciencia tanto como sea necesario para que el paciente no note el síntoma, para aliviar el sufrimiento que genera ese síntoma. No puedo evitar que este paciente con ELA muera en insuficiencia respiratoria, pero puedo evitar que note disnea. Va a morir en insuficiencia respiratoria por EPOC, por cáncer de pulmón o por ELA, pero no va a notar la disnea, va a morir dormido. Y significa que a lo mejor el último día, 2 días, 3 días, el tiempo que sea necesario, va a estar adormecido tanto como sea necesario, puede ser superficial o profunda, puede ser continua o intermitente, para aliviar los síntomas refractarios. Y requiere el consentimiento que idealmente se debería haber otorgado en el contexto de una planificación anticipada de decisiones, una de las respuestas ante esto. Y bueno, pues la sedación paliativa, hay un tipo de sedación
que es el más controvertido, el que requiere un mayor análisis ético, y es el que ocurre cuando el síntoma refractario es el sufrimiento vital, el sufrimiento existencial refractario. Si un paciente en fase agónica está con un sufrimiento existencial tremendo, no tengo tiempo para una terapia de dignidad, lo que queda es, por lo menos, que no note ese sufrimiento. Pero ¿y si el paciente tiene por delante semanas o meses? Debería ver a qué es refractario ese sufrimiento, qué he intentado para aliviar ese sufrimiento, y si han intervenido los expertos en aliviar sufrimiento, que son pues, los especialistas en cuidados paliativos. La sedación paliativa por sufrimiento existencial refractario, ahí hay una serie de referencias bibliográficas para quien quiera profundizar en el tema, y no es lo mismo que la eutanasia. Hay quien dice la sedación sería una especie de eutanasia lenta pues es diferente la intención, es diferente el procedimiento y es diferente el resultado. La intención en la sedación es adormecer para que no note el síntoma y así aliviar el sufrimiento. La intención en la eutanasia es acabar con la vida y así acabar con el sufrimiento. El procedimiento en la sedación es dar fármacos y dosis sedantes tanto como sea necesario, mientras que en la eutanasia es dar fármacos y dosis letales. ¿Y podría hacer una eutanasia con un fármaco sedante como el que uso para la sedación? Podría ser, dándole una dosis letal. Pero entonces ya no se llamaría sedación, se llamaría de otra manera. Y el resultado en la sedación es la disminución del nivel de conciencia, disminución o incluso abolición, todo lo que sea necesario, tanto como, y en la eutanasia es la muerte. Debe haber guías y protocolos de sedación paliativa para evitar el uso incorrecto, entre otros el uso abusivo, el utilizar la sedación paliativa como una especie de pseudoeutanasia, que no sería una eutanasia porque no ha habido solicitud, reiteración, etcétera, sino que sería un tipo de homicidio encubierto, ¿verdad? Y, en ese sentido, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia estima una serie de requisitos, uno de los cuales, aunque sobre esto ya el doctor Tomás Chivato va a aumentar el tema y lo va a centrar, uno de los requisitos nos atañe mucho a los médicos y es el decir que ese sufrimiento, que esa limitación, muy probablemente van a persistir sin mejoría apreciable. El padecimiento grave, crónico e imposibilitante, cito textualmente del texto de la ley, requiere una seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Y eso requiere la valoración del médico responsable y del médico consultor. Por tanto, no es solo un ejercicio de autonomía del paciente que lo pide, sino también un ejercicio de responsabilidad del médico que dice ¿se puede o no se puede aliviar? Y tiene una serie de riesgos. El principal, el que más me inquieta, el riesgo de la coacción para los más débiles. A ver, usted puede elegir libremente, porque está sufriendo mucho, un sufrimiento intolerable, usted no puede elegir libremente ayuda a la dependencia porque no llega. Usted no puede elegir cuidados paliativos avanzados, a pesar de que un criterio de complejidad es la expresión de deseo de adelantar la muerte, pero no puede usted elegirlo. Ahora, eso sí, libremente puede usted elegir que acaben con su vida. Eso no es libertad, no es una elección libre. Y entonces, en un entorno que vea normal la eutanasia, sin la suficiente ayuda a la dependencia, unidades de dolor, equipos de paliativos, y con un sufrimiento y con una dependencia que se nota ser una carga, sin medios para aliviar esa carga, realmente esa persona se puede sentir coaccionada a pedir esa única salida visible que hay, porque además es la que se ve. Entonces, si mi padre puede pagar cuidados porque mi padre tiene una posición económica más o menos holgada, pues él no se ve coaccionado y si toma esa decisión será una decisión libre. Pero la decisión para los, no sé si va por 12 millones de pobres el último informe en España, o sea, realmente las cifras son alarmantes, no va a ser una decisión libre. Además, en un clima social en el que, fíjense que en Holanda
es un 4% de la población la que muere de eutanasia. Un 4% es 1 de cada 25 muertes es por eutanasia. Y el 90% las hace el médico de familia en domicilio. Eso significa que en mi barrio yo ya conozco algún caso que ha muerto de eutanasia y esto se ha normalizado. Si yo ahora no pido esa salida que está normalizada y sigo obligando a mis hijos a que me cuiden, a que arriesguen sus puestos de trabajo precarios, etcétera, 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 estoy siendo un insolidario. Entonces hay un clima social que puede hacer que sin que me lo digan, yo mismo me sienta coaccionado a tomar esa única salida, la única visible. Por tanto, creo que es obligación nuestra hacer visibles las demás salidas. Otro riesgo es el de la pendiente resbaladiza, porque la eutanasia modifica en la sociedad la forma de valorar la vida al margen de las cualidades. Entonces, en el discurso de la eutanasia no solo hay que considerar la libertad de las personas, que es el discurso del que hablamos, sino también los efectos sobre la manera en que atendemos como los médicos a la población más vulnerable, la protección médica y la protección jurídica. Y creo que ese es un tema importante. Y ante ese tema, yo, por ejemplo, pues soy objetor de conciencia. Es un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender esas demandas de actuación sanitaria reguladas en esa ley y que son incompatibles con mis creencias, mis convicciones. Pero me parece que debe ser una objeción de conciencia responsable, porque también ocurre que soy experto en cuidados paliativos, o sea, experto en aliviar sufrimiento. A una persona que está sufriendo tanto como para venir a decir quiero que acaben con mi vida, decirle yo soy objetor, busque usted en otro lado, quizá no sea, a mí me remueve la conciencia eso. Entonces, no sé si es posible ser claro sobre que no voy a participar en su eutanasia, pero no obstaculizar el derecho a que sea informado, a que sea un compañero no objetor el que pueda hacerse cargo de esa información y de ese acompañamiento. Y eso sí, oiga, usted si decide finalmente tomar ese camino, son 5 o 6 semanas los trámites. En esas 5 o 6 semanas, si usted quiere, seguiré acompañándolo. Y creo, por la entrevista que hemos tenido, que hay 6 o 7 cosas en las que podemos aliviar su sufrimiento. Podemos mejorar el dolor, podemos mejorar el insomnio, podemos intentar que tenga usted más ayuda en casa, podemos hacer un ingreso de respiro para que su familia se sienta menos cargada, podemos... Ah, sí, todo eso se puede, claro. Entonces me parece que debemos hacer visibles los cuidados paliativos. Debemos hacer visible, y con esto termino, el escándalo de la no ayuda a la dependencia. Debemos considerar que no hay suficientes cuidados paliativos para los casos complejos y que la objeción de conciencia sin abandono al paciente que sufre implica un reto para los profesionales. Y por último, quizá una llamada a la innovación. Gran parte de los pacientes que ingresan, pacientes con enfermedades avanzadas, después de su ingreso de 2 semanas, eran paciente mayor, él y ella, que uno de los dos se pone malo y que cuando salen ya están muy dependientes y no se ven capaces de seguir viviendo en casa solos. Y tienen por delante un recorrido de unos meses. Y las residencias de ancianos tardan mucho tiempo en aceptarlos, además cuestan dinero, además cuestan... Y entonces se quedan ingresados en sitios no adecuados. Los cuidados paliativos empezaron por los hóspices, los hospicios, y a lo mejor sería bueno que hubiera algún tipo de residencia específica para personas con situaciones avanzadas y terminales que, valorados por un equipo, puedan ingresar allí de una vía directa. Y a lo mejor esto es algo que no debemos pedirle a los políticos ni a los partidos, sino a la sociedad civil, hoy aquí representada en esta Real Academia. Y a lo mejor en ese hospicio hay 3 habitaciones patrocinadas por la Maestranza, 2 por el Gran Poder, una por la Macarena y otra por la sociedad civil. Creo que como ciudadanos y como profesionales debemos dar un paso adelante y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Boceta por su magnífica presentación. Yo quería ahora dejarle la palabra al doctor Tomás Chivato, que analizará más en profundidad la eutanasia, los problemas y retos que plantea, valorando la libertad de conciencia que siempre debe ser respetada
con las leyes que haya en cualquier momento. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor vicepresidente, excelentísimo académico, excelentísimos académicos, ilustrísimos académicos, señoras y señores, es un placer estar en esta Real Academia de Medicina. Muchas gracias, rector, promotor, por esta idea. Y la verdad es que el profesor Buceta ya nos ha adelantado la solución. Eutanasia y cuidados paliativos, realmente necesitamos muchos más cuidados paliativos. Estamos en un déficit muy importante en España, faltan profesionales, falta información, pero yo me tengo que centrar ahora en la eutanasia. Y voy a hablar rápidamente del mundo actual que nos toca vivir. Estamos sometidos, padeciendo una crisis de valores muy importante, de unas pinceladas de ética, de ontología, bioética y ética clínica. Hablaré de la eutanasia en la Alemania nazi, de la experiencia actual en los Países Bajos, lo que opina la Asociación Médica Mundial, el vigente Código de Ontología Médica, aprobado en diciembre del año pasado, y la eutanasia en España, lo que tenemos, y lo que opina el Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid, al cual pertenezco. Y la verdad es que estamos en una crisis tremenda. La pandemia COVID-19 nos ha pillado en fuera de juego a todos. Derivada de esta pandemia sanitaria ha llegado esta crisis económica y social, pero la verdad es que siempre se han superado crisis. Recordemos las guerras mundiales del siglo XX, pero el problema real son las crisis de valores. Las crisis de valores a veces silenciosas, invisibles, pero que tienen efectos duraderos y no siempre recuperables. Y vivimos en este mundo, el mundo BIRCAP, que es un mundo vulnerable, incierto, inabarcable, ruidoso, complejo, ambiguo, ansioso, hiperconectado. Vamos todos muy deprisa sin pensar en realmente lo que es importante y esencial. Y si vemos esta diapositiva, pues podemos hablar de una situación de inseguridad de los ciudadanos, descenso de la población, retroceso de las actividades comerciales, crisis económica, pérdida de puestos de trabajo, creciente carga de impuestos, fragmentación política, aparición de élites. Y esto no es el año 2023 en España, esto fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Estamos en un momento de crisis muy importante en Europa que nos ha tocado vivir. Bueno, y lo que es sorprendente que con este gran país que tenemos, con clima, dieta, sistema sanitario con muchas fortalezas, algunas debilidades, ¿realmente necesitamos la eutanasia o necesitamos realmente potenciar los cuidados paliativos? Por ejemplo, no tenemos una ley de cuidados paliativos. Lo que sí tenemos ya es la ley orgánica. Hace justo 2 años ha entrado en vigor, se publicó en el boletín del 24 de marzo, el boletín oficial del Estado, y a los 3 meses, junio del 2021, ya está vigente, se está realizando esta prestación, llamémoslo así. Esta ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia. Este es el preámbulo de la ley. ¿Realmente había una demanda importante de la sociedad española pidiendo eutanasia o teníamos algunas imágenes de algunas películas muy impactantes, Mar Adentro, Million Dollar Baby? Pero la verdad es que lo que no hubo fue debate. No hubo un debate social, ni científico, ni técnico, ni ético, ni deontológico, ni político. De hecho, a los colegios de médicos no se les preguntó y al Comité de Bioética de España tampoco se les preguntó. Yo soy también profesor de ética y a mis alumnos siempre les digo esta imagen. La ética es fundamental, él es el cimiento de su profesión. Cuando uno no tiene cimientos, el edificio se cae. Entonces, la palabra ética yo creo que es algo muy relevante para todos los profesionales de ciencias de la salud. Porque nuestra misión, muy bien decía el profesor Buceta y también don Felipe, tenemos que curar cuando podemos, otras veces solo aliviar, consolar, acompañar, pero somos cuidadores. Esa es nuestra profesión. Y esto no es de ahora, esto viene desde los tiempos de Hipócrates. Y como todos ustedes saben, Hipócrates de Cos, que nació en el 450 años antes de Jesucristo, fue el primero que pasó la medicina a ser una ciencia. Fue el primero que dijo que las crisis epilépticas no eran un castigo divino, era una enfermedad como un empiema o como una litiasis. Y todos los alumnos, al menos en nuestra Facultad de Medicina, el día que se hace el acto de graduación, hacen el juramento hipocrático entre sus compañeros, sus profesores y sus familias. Solamente me limitaré a lo que he puesto en rojo. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un cesárea abortivo.
Y tenemos herramientas, los médicos tenemos, por una parte tenemos esta ética médica que viene ya desde hace más de 2 milenios y tenemos también una deontología médica que es el fundamento que tenemos en los colegios de médicos. La ética médica, como todos ustedes saben, es la rama de la ética cuya finalidad es la buena práctica médica. Incluye un conjunto de reglas y principios de carácter ético a que deben ajustarse los médicos y los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión. Por otra parte, la deontología médica es la disciplina científica que guía la conducta profesional del médico a través de un código deontológico propio. La infracción de este código, de obligado cumplimiento, para los profesionales que lo incumplan, da lugar a diferentes sanciones en función de la gravedad. Y no sé si conocen este proyecto, el Action T4, no sé si lo conocen, pero es una despenalización de la eutanasia en la Alemania nazi. Adolfo Hitler, el 1 de septiembre de 1969, despenaliza la eutanasia. Brevemente, contar que un miembro del partido nazi tenía un hijo con importantes defectos, era ciego, tenía importantes deformidades en las extremidades y acude a su pediatra y le dice: este niño no es digno de vivir. Y le pide al pediatra: mate usted a este niño. El pediatra dice: ¿pero usted qué me está diciendo? El miembro del partido nazi va elevando la petición hasta que le llega a la Cancillería, al Führer, y decide, justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que hay que despenalizar la eutanasia, porque de paso aprovechan para eliminar lisiados de la Primera Guerra Mundial y personas con enfermedades mentales, porque estas personas consumían recursos económicos para la Alemania nazi. Algunos de estos responsables, el doctor Victor Brack y Philipp Bowler, fueron juzgados en el juicio de Nuremberg y condenados a muerte porque tenían una responsabilidad. Tenían la responsabilidad de ampliar los poderes de los doctores de manera que aquellos enfermos a quienes humanamente se considerasen incurables, de acuerdo con la evaluación más cuidadosa de su estado de su enfermedad, se les conceda una muerte piadosa. Se les estaba ayudando a morir. A raíz de esta catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, el juramento hipocrático, que había estado vigente 2 milenios, se queda corto y se hace la Declaración de Ginebra en 1948, donde se añade el párrafo de: no permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciencia. Y remarca velar con el máximo respeto por la vida humana. Esto se amplía luego en la Declaración de Helsinki, y en esta Declaración de Helsinki, donde vienen todos los principios básicos de investigación con seres humanos, vienen todos los cuidados que hemos de tener. Pero bien, teniendo ética y teniendo deontología, aparece una nueva herramienta ética que es la bioética. Porque lo cierto es que en el acto sanitario ya no estamos solo los médicos y los enfermeros. También hay biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, investigadores, expertos en salud pública, juristas, filósofos y teólogos. Y esta bioética, que viene de bios, vida, y de ethos, moral, incluye la ética médica tradicional, pero también es la ética de la supervivencia. Estamos hablando que Europa está en crisis, pero es que el mundo está entero con estos problemas que tenemos de cambio climático, contaminación ambiental, efecto invernadero, o lo que está llegando desde Canadá ahora mismo, que se está incendiando todo Canadá y nos llega el humo hasta la península. ¿Y qué bioéticas tenemos? Pues tenemos la ecológica, la médica, la asistencial, y que sí quería resaltar esta frase. No todo aquello que es técnicamente posible, ni siquiera que es legal, es moralmente correcto. Esta bioética incluye a los seres humanos del presente, a los seres humanos del futuro y también a todos los organismos vivos y del medio ambiente. Si no cuidamos las plantas, si no cuidamos los animales, vamos a desaparecer todos. Y como hablamos de bioética y hay también teólogos, quería resaltar este mensaje del Papa Francisco, que nos recordaba a los agentes sanitarios: cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo persona siempre está antes del adjetivo enferma. Por lo tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Diversificación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, también habla de dignidad, pero de la dignidad donde no queremos que las personas que se sientan cargas para sus pacientes, como decía el profesor Buceta.
Y esto tiene que tener una prioridad respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. La dignidad es algo intrínseco a todo ser humano y la percepción de las personas enfermas tienen de su dignidad depende en gran medida de cómo son tratadas. Es mucho mejor, es preferible hablar de vida digna y no de muerte digna, que es como ha empezado todo esto de la eutanasia con el derecho a la muerte digna. Si una persona se siente una carga o que es inútil, puede sentir que su vida ya no tiene sentido. Por el contrario, cuando alguien se siente querido, apreciado o acompañado, no se siente como alguien indigno. Tenemos herramientas también en nuestra Constitución española. En el artículo 15 de la sección primera de nuestra Constitución nos dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos degradantes. Parece, por tanto, que tenemos también un respaldo por parte de la legislación vigente. Y en esta UNESCO también se habla de la autonomía. Desde Hipócrates tenemos los principios éticos clásicos: beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad. A final del siglo pasado aparece el principio de autonomía, la autonomía del paciente, que es esencial en los tiempos que vivimos. Hay que respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de ésta y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Igual que el consentimiento es fundamental en todo tipo de intervención médica, preventiva, diagnóstica o terapéutica. Y fundamental también las personas carentes de capacidad de dar su consentimiento, porque en este campo de la eutanasia puede pasar que las decisiones las tomen no el que va a recibir la prestación sanitaria, sino tomada por otras personas. Pues bien, tenemos la ética, tenemos la deontología, tenemos la bioética y es cierto que tenemos también la ética clínica, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Es el campo práctico que ayuda a los pacientes, a las familias y a los profesionales de la salud a tomar buenas decisiones clínicas, teniendo en cuenta los hechos médicos de la situación y también, por supuesto, las preferencias y valores del paciente y de su familia. Esta ética clínica pretende mejorar la atención de los pacientes y comportamiento, la aceptación de los mismos, incorporando consideraciones éticas, elección del paciente y los derechos humanos en las decisiones alcanzadas por el paciente. Y entre las cuestiones que aborda la ética clínica tenemos precisamente los cuidados al final de la vida. Los cuidados al final de la vida. Vamos a ver el mapamundi. Tenemos una serie de países que tienen la eutanasia legalizada. En el continente americano tenemos a Colombia y a Canadá, y en Europa tenemos los Países Bajos, antes se llamaban Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y desde hace 2 años tenemos España. ¿Y qué está pasando? Y lo adelantaba el profesor Buceta. Pues en Holanda empezaron hace 20 años y empezaron despenalizando la eutanasia, definiendo que se podía hacer esta eutanasia en enfermos terminales con patología incurable, en enfermos posteriormente con enfermedades crónicas con graves sufrimientos físicos, pasaron a los enfermos con padecimientos mentales, pero ya estamos en que una persona sana de más de 70 años en Holanda puede solicitar la eutanasia. Y hace unas semanas se permite también a niños menores de 12 años, ya no necesitan el permiso paterno para solicitar la eutanasia. Por darles alguna cifra, en Holanda cada año mueren, lo adelantaba el porcentaje, el profesor Buceta, 8.000 personas piden la eutanasia. Pero hay también personas que tienen miedo y hay personas mayores que cuando se ponen enfermos se cruzan la frontera y se van a Alemania porque tienen miedo de cuando lleguen a un hospital a ver si le van a aplicar la prestación sanitaria. Y hay problemas. Daré algunos ejemplos. La Comisión Holandesa para la Eutanasia denunció algún caso de aplicación de dosis letal a una anciana con problemas mentales, pero sin la autorización expresa ni de la paciente ni de la familia. Y fue después de sedarla porque se negaba a recibir la inyección. Posteriormente se le abrió un expediente y no había expresado su solicitud voluntaria y bien considerada de morir. Y yo también pasé la presentación, pueden ver, esto se reflejó en la prensa, fue motivo de escándalo. Y pues si tienen curiosidad y tienen buen estómago, también les voy a dejar que vean cómo se hace la eutanasia a domicilio. Es un tratamiento donde el médico se desplaza al domicilio y se despide de la persona que tenga esa enfermedad o esa situación
Y, por cierto, esto no es gratis. Esto tiene un coste aproximadamente de 3.000 euros, pero también puede llegar a los 8.000 euros. No me gusta hablar de dinero, pero puede que alguien pueda llegar a ganar dinero con el tema de la eutanasia. Y recordemos, me voy otra vez a la Alemania nazi, lo que decía el pastor protestante Martin Niemöller. Primero vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada, yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos, yo no dije nada porque era protestante. Luego vinieron por mí. Para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. ¿Qué está pasando en Holanda? Por primera vez, personas que estaban totalmente a favor de la eutanasia están levantando la mano y dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo? En esta pendiente deslizante, donde empezamos con enfermedades incurables, luego dolor intratable, por cierto, faltan unidades de cuidados paliativos, pero faltan muchas unidades de dolor. Lo que no podemos hacer es, para quitar el dolor, matar a la persona. El profesor Theo Boer, de la Universidad de Utrecht, describe la eutanasia directamente ya como un homicidio de una persona. Habla de una Holanda en la que la caridad ha desaparecido y de una ley que tiene efectos sobre toda la sociedad, explicando por qué sus adversarios tenían razón cuando decían que en Holanda se podría encontrar en un peligroso plano inclinado, en esa pendiente deslizante, la denominada pendiente deslizante que hemos descrito anteriormente. Y la doctora Berna van Parsen, que es especialista en ética médica, ha renunciado a formar parte de uno de los 5 comités regionales para supervisar la provisión de la eutanasia, porque no podía apoyar un cambio tan importante en la interpretación de la ley de eutanasia de su país para respaldar la administración de inyecciones letales a un número cada vez mayor de pacientes con demencia. Hablamos de lo gran país que tenemos, España, la esperanza de vida que tenemos, somos el segundo país del mundo después de Japón, la edad media 84-85 años en mujeres, 82-83 años en hombres, con problemas de deterioro cognitivo increscendo. Alguien puede ir empezando con esta pendiente deslizante a evitar sufrimientos. Y no es que lo digamos nosotros, es que la Asociación Médica Mundial reafirma su fuerte convicción de que la eutanasia está en conflicto con los principios éticos fundamentales de la práctica médica y alienta firmemente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a abstenerse de participar en eutanasia, incluso si la ley nacional lo permite o lo despenaliza en ciertas circunstancias. Y reitera su compromiso con los principios de ética médica en los que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial, en la última declaración del año 2019, se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. También nos adelantaba el doctor Bujeta que tenemos la objeción de conciencia. En esta proposición de ley se permite la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados directamente y está prevista la creación de un registro de objetores de conciencia, pero no queda claro quién lo va a crear y si va a haber incluso un registro inverso de no objetores. Este es un punto que debe aclararse según vaya pasando el tiempo. Y otro punto a mejorar dentro de esta ley sería la formación, porque queda en manos de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, que está escrita en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Con este no debate que ha habido, pero con esta ley que se ha publicado, nos está pasando ya en algunas asociaciones de estudiantes de medicina que nos están pidiendo no ya formación en cuidados paliativos. La mitad de las facultades de España no imparten cuidados paliativos como asignatura obligatoria, sino nos están pidiendo formación en eutanasia y formación en suicidio médico asistido. Financiación. Tampoco se refleja en esta ley cómo se va a abordar, no se queda claro quién va a hacerse responsable de todo esto. Y desde el Colegio de Médicos de Madrid sí emitimos un documento donde pedíamos que se dotase presupuestariamente una ley nacional de cuidados paliativos, que se reactivase la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos del año 2007, que está paralizada desde el año 2014. Que se reconociesen a los profesionales, porque en este momento, 2023, solamente en Castilla y León existe la categoría profesional de cuidados paliativos. No existe la especialidad, sí que hay una revista, sí que hay congresos, pero falta reconocer esta categoría profesional. Hay mucho camino que recorrer en cuidados paliativos. Como decía, debería estar en los planes de estudio como asignatura obligatoria y, desde luego, lo que hay que hacer es mejorar esa dependencia, ese defecto que tenemos, un desarrollo de la atención psicosocial y de los cuidados paliativos para todos los enfermos. Como bien adelantaba también el profesor Buceta,
Más de la mitad de los pacientes que mueren en España no tienen acceso a los cuidados paliativos. He visto también este cuadro que me gusta mucho, el de Ciencia y Caridad, de Picasso, donde el médico es el padre de Picasso precisamente, es una paciente agonizando y la hermana se hace cargo de la criatura. Bueno, tenemos un código deontológico vigente desde diciembre del 2022 y viene en toda la atención médica al final de la vida. Se ha hablado, por supuesto, no debemos hacer encarnizamiento terapéutico. La sedación paliativa hay que hacerla cuando hay que hacerla, por supuesto. Vienen todos los artículos, pero me quedo en el 38.7, no, perdón, el 38.4. El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Nuestro código deontológico de la Organización Médica Colegial, del Consejo General de Colegios de Médicos, nos dice que no hagamos eutanasia. Tendremos aquí, por tanto, un conflicto. Nuestro código nos dice que no, pero hay una ley que está vigente. ¿Cuál ha sido la solución? Pues lo tienen en las disposiciones finales. En el punto 1 de disposiciones finales nos dice que el médico que actúa amparado por las leyes del Estado no puede ser sancionado deontológicamente. Entonces tenemos el derecho a la objeción de conciencia. Nuestro código dice que no hagamos eutanasia, pero hay una disposición final que hace que no se abra a nadie un expediente, por supuesto. En el año 2021 se realizaron oficialmente 171 eutanasias en España. En el año 2022 ya se han hecho 300 eutanasias. Vamos a ver este ritmo de crecimiento cómo va avanzando, porque ya la gente dice, pues vamos a meter presión a las personas mayores, que es a mí lo que más me preocupa. Como Don Quijote y Sancho Panza, con el pragmatismo de Sancho Panza y el idealismo de Don Quijote, yo creo que si estamos en crisis de valores, lo que hay que volver a cultivar todas las virtudes: respeto, amabilidad, alegría, paciencia, comprensión, responsabilidad, escucha, confianza, empatía, veracidad, confidencialidad, tolerancia, prudencia y humildad. Y ya nos decía William Osler, el famoso médico canadiense, que un médico debería mantener siempre las 3 H durante toda su vida: la H de humor, la H de humildad y la H de humanidad. Humanidad. Víctor Kuipers, que es un famoso coacher, nos dice que es importante tener conocimientos teóricos, habilidades prácticas, las competencias, y eso se multiplica por la actitud positiva, optimista. Yo me he permitido añadir, solamente le doy un valor de 0,1 a la ética y a la comunicación, pero cuando uno no tiene principios éticos y comunica mal con los pacientes o los familiares, la ecuación nos sale 0. Y ahora les hago un examen, venga, a ver qué hacemos con este paciente. Un paciente que no puede hablar, no se puede expresar, no controla los esfínteres, no puede moverse de la cama, no puede alimentarse solo, tiene cambios bruscos de humor y de comportamiento, igual ríe, que llora, que grita, encima no duerme, agota a la familia. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, he hecho un pequeño truco, es un bebé. Es un bebé. Bueno, mucho cuidado como tratamos a nuestros pacientes, hay que tener muchísimo cuidado. Voy acabando ya, una frase del doctor Guerrero de Marañón, humanista donde los haya. Ciego será quien no vea que el ideal de la etapa futura de nuestra civilización será un simple retorno de los valores eternos, y por ser eternos, antiguos y modernos, a la supremacía del deber sobre el derecho, a la revalorización del dolor como energía creadora, al desdén por la excesiva fruición de los sentidos, al culto del alma sobre el cuerpo, en suma, por una u otra vía, a la vuelta hacia Dios. Desde luego, la atención al final de la vida merece toda la atención profesional. Hablamos mucho de medicina basada en pruebas, medicina basada en eficiencia, efectividad, eficacia. Tenemos que recuperar la medicina basada en la afectividad. Y, desde luego, la clave, y la adelantada del profesor Buceta, es potenciar los cuidados paliativos. No solo es importante, es urgente. Muchas gracias. Darle las gracias, yo creo que ha sido una magnífica conferencia y también un poco una inyección de empatía y también una inyección de moral que necesitamos también en momentos como este, en situaciones como esta, ¿no? De todas maneras, teníamos interés en que hubiera algún tipo de participación por parte tanto de los académicos como de todas las personas que nos acompañan. Así que, por favor, estamos libres. Empezamos. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o algo. Doctor, le toca.
a los dos ponentes por sus exquisitas presentaciones y completas. Y empiezo en una de las últimas informaciones que nos ha dado el último ponente. En España se han hecho, creo que unas 200 o 300 eutanasias en un año. Mi pregunta sería si conocéis ese procedimiento, cómo se ha llevado a cabo, si se ha llevado a cabo realmente, se han cumplido todos los requisitos, cómo ha sido la información, porque no es fácil, tal como está planteado, llevar ese procedimiento. Hace falta una información, hace falta unos peritajes, hace falta... ¿Cómo se ha llevado eso? Esa es la primera cosa. Sí, yo conozco algún caso, y ha habido ciertas dificultades en... Saben que el procedimiento, la persona llega y lo expresa ante su médico, eso no es una petición de eutanasia, eso es una expresión de deseo de adelantar la muerte. Hay que valorar eso. Y ahora, si ante esa valoración la persona dice, no, yo lo que quiero es la eutanasia, entonces ya no es una petición verbal, sino una petición escrita. Mi primera solicitud de eutanasia, a los 15 días, ahora tiene 4 días de deliberación con su médico y a los 15 días entrega la segunda, después de ese periodo de enfriamiento, la segunda solicitud, y entonces su médico responsable, normalmente va a ser su médico de cabecera o el especialista que lo conoce bien, que lo lleva desde hace tiempo, hace una consulta al médico consultor, que debe ser alguien de un equipo distinto del médico responsable. Si el médico responsable era su médico de familia, pues por ejemplo el médico consultor va a ser alguien del servicio de neurología si es un paciente neurológico. Entonces esa persona, ese médico consultor, lo mismo que el médico responsable tenía que ver que reunía los requisitos, el médico consultor tiene que ver que efectivamente reúne los requisitos. De los requisitos el más delicado es el decir, esta situación no tiene posibilidades realistas de ser mejorada. Entonces puede ocurrir, y conozco algún caso, que el médico consultor diga, no, en este paciente no se ha utilizado ni esto, ni esto, ni esto. Entonces creo que no reúne el requisito y que debería venir y que deberíamos intentar. Y entonces emite un informe negativo, ese informe negativo va al médico consultor o ese informe positivo va al médico consultor, que lo manda a la Comisión de Garantías, una comisión que es para toda Andalucía en este caso, y esa Comisión de Garantías designa a 2 vocales de la comisión, uno médico y uno jurista, que evalúan el asunto, que si es necesario llaman por teléfono o pueden ver la historia o pueden para comprobar, y emiten un dictamen. Si ese dictamen es favorable, ya eso es una resolución de hágase. Si el dictamen es negativo, lo envían al médico responsable y ese médico responsable es el que lo comunica al paciente. Pues bueno, en todo esto, si el médico consultor dice no reúne este requisito y el dictamen es negativo, el médico responsable se lo comunica al paciente y el paciente tiene derecho a reclamar. Es decir, no estoy de acuerdo con ese dictamen. Conozco algunos casos en los que ha ocurrido eso y entonces la Comisión de Garantías ha designado que se hágase a pesar del informe desfavorable del médico consultor. O sea, ese es un requisito delicado, el del médico consultor, y el asunto más delicado es el de no existen posibilidades reales de que esta situación mejore, que eso es un requisito de la ley, pero ni el médico responsable ni el médico consultor van a juzgar nada, simplemente van a ver si reúne o no los requisitos. Y de esos requisitos, el más delicado es ese que menciono. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Y unas consideraciones al hilo de vuestras intervenciones. Y sigo un poco el esquema original de la primera diapositiva que ha puesto el profesor Boceta. Y hablando porque me resulta familiar incluso como esquema elemental de lo que es la ética, ¿no? Hablaba de un pensamiento, han sido 3 apartados en la diapositiva, el primero es pensamiento, el segundo era diálogo y el tercero era participación. O sea, reflexión, diálogo y participación. Siguiendo ese esquema y aplicado al tema que lo tenemos ahora mismo, aquí hablando,
Mi primera reflexión, y no es nueva aquí, en la academia lo hemos dicho porque tampoco es la primera vez que se plantea el tema, que la gente solicita adelantar la muerte porque no está bien atendida, se ha manifestado. Posiblemente si se atendiera mejor, pues solicitaría menos. Por lo tanto, mi primera reflexión es, ¿sería posible atender mejor a las personas como la forma más directa y mejor de conseguir? ¿Por qué no ponemos el acento en eso? Entonces paso a lo segundo. Ese diálogo, a partir de ahí podemos empezar un diálogo. ¿Y qué es lo que pasa? Mi común experiencia es que muchas veces nos planteamos o bien en un debate de actitudes o de pensamientos opuestos, o bien utilizamos el diálogo como forma de expresar nuestras opiniones. Bien, pensando con toda la razón del mundo que son las verdaderas y pensando que esto es así. Pero aquí hay un objetivo común que va más allá de las ideologías y de los pensamientos, que es conseguir que los enfermos en situación avanzada terminal sean mejor atendidas y que sufran menos. Y hay elementos de ese sufrimiento que no es solamente el sufrimiento incontrolable, el sufrimiento que no se puede tratar, es que hay otros elementos que sí se pueden tratar. El enfermo muere con dolor, muere en soledad y muere impotente. Y eso tienen respuestas que no las estamos utilizando. Y ahí viene el tercer punto, que es la participación. Y bueno, usted ha explicado muy bien la idea última, muy hermosa, y ha hecho una propuesta muy clara. ¿Cómo puede la sociedad participar? Y yo creo que es la única manera ahora mismo, y estamos obligados a hacerlo. Hoy en el periódico de los medios de hoy, el ABC concretamente, hay un recuadro donde habla de la realidad de quien defiende la eutanasia, está moviéndose para que se hagan más y buscando la forma de ampliar la ley porque cree que hay huecos que se pueden mejorar. No es suficiente para los que piensan a favor de la ley lo que está avanzando. Y proponen actuar en centros, actuar en médicos, actuar en hospitales, actuar en información para conseguir. Porque nosotros, los que podemos pensar de que hay que hacer algo por mejor asistencia, no nos movemos igual. ¿Por qué no tenemos una iniciativa en este sentido, social? La ética está en la sección social de la academia y por lo tanto yo estoy convencido de que sin la participación social no hacemos nada. Por lo tanto hace falta concienciarnos e invertir. Invertir de cualquier manera, lo cueste no que nos cueste, e intentar darle una respuesta a que los enfermos pueden ser mejor asistidos. Iniciativas de mejores asistencias. Y yo creo que ahí hay que cargar la mano mucho más que en los debates, mucho más que en diálogos. Ya termino, solamente con esto. Muchísimas gracias. También el doctor Martín. Quería hacer una pregunta. ¿Qué médico está obligado a aplicar la eutanasia? Porque si dicen que hay que aplicar la eutanasia, yo nunca he aplicado aborto y estoy en contra del aborto porque el primer día de la vida es cuando se concibe, no cuando se nace, o cuando se muere, que se nace el vida sobrenatural, en los 3 primeros días de la vida. Estoy en contra del aborto y estoy en contra de la eutanasia. Entonces, ¿qué médico es el que está obligado a hacer una eutanasia? El médico responsable. ¿Y lo pueden obligar? No, no lo pueden obligar. El médico responsable a quien le entregan esa primera solicitud puede decir, pues mire, mis convicciones no me permiten hacer algo para acabar con su vida, pero eso sí, usted tiene derecho, y me parece que en esto es importante informar, dar respuesta al sufrimiento tan enorme de una persona que viene sufriendo tanto como para pedir que acaben con su vida, o sea, no juzgarlo, no, y decirle, mire, yo puedo ayudarle en esto, en esto, en esto, y además usted tiene derecho a la eutanasia. Si usted quiere ejercer ese derecho, no voy a ser yo quien le ayude, pero sí que hay personas que pueden ayudarlo y hay médicos que no son objetores de conciencia y conozco a gente con la cabeza muy bien amueblada y que éticamente han hecho una reflexión profunda que no es de tomando una copita en un bar y que dicen yo estaría dispuesto a hacer una eutanasia en determinados casos. Y conozco casos de pacientes realmente tan dramáticos que yo entiendo que esa persona pida la eutanasia, lo entiendo perfectamente. Entonces, en esas situaciones tan dramáticas
Es verdad que yo sé que se pueden ofrecer otro tipo de respuestas, preferiblemente de respuestas desde los cuidados y desde la clínica, pero entiendo que ahora además tiene un derecho a una respuesta que acaben con su vida y que entonces si hay quien está dispuesto, y los hay, pues son esas personas que están dispuestas las que, digamos que realizan esa prestación de la eutanasia. Doctor Martín. Bien, yo quería felicitar a los dos ponentes y desde el campo de la pediatría decir que uno de los avances más importantes en los últimos años que se ha tenido en la asistencia pediátrica es la creación de las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Ya ha dicho el doctor Chivato que a ver qué propuestas se pueden hacer para mejorar, ¿no? Desde el punto de vista de la pediatría se está intentando que en la formación del pediatra en sí se aumente la carga docente para aumentar los conocimientos de cuidados paliativos y que el pediatra de atención primaria pueda ayudar a los coordinadores de las unidades de cuidados paliativos. Quería saber la opinión de la mesa y si tienen alguna aportación más como área de mejores en los cuidados paliativos pediátricos que tan importantes son en el momento actual. Totalmente de acuerdo. Hay que potenciar los cuidados paliativos en todas las edades de la población y, desde luego, en pediatría. Pero tenemos que empezar en las facultades, porque, como he dicho, de las 44 facultades que hay ahora mismo funcionando en España, más de la mitad no se imparten cuidados paliativos. Y nos encontramos con esta solicitud un tanto atípica de solicitar formación en eutanasia o en suicidio médicamente asistido sin que tengan formación en cuidados paliativos. Tenemos que empezar desde las facultades y luego en los planes de estudio de cada especialidad, la Comisión Nacional de cada especialidad tiene que hacer las modificaciones pertinentes para que el médico que está en la práctica clínica diaria pueda dar respuesta a esta necesidad. A mí quería comentar que me preocupa mucho el tema de la salud mental. Hoy se van a suicidar 11 personas en España, hay 4.000 suicidios al año en España y hay muchísima depresión, entonces es un tema que me preocupa mucho, la salud mental, y lo estamos viendo sobre todo en jóvenes a raíz de la pandemia. Sí. ¿Le puedes pasar un micrófono, por favor? Bueno, yo quería comenzar felicitando tanto a la Academia como al CEU por la iniciativa y a los ponentes por sus brillantes exposiciones, ¿no? Creo que este es un tema candente en la medicina actual y en la salud actual y creo que ha quedado muy bien reflejado. Yo, por una parte, pues como cirujano oncológico he visto fallecer a muchos pacientes y creo, en relación a lo que comentaba el profesor Rubio, sobre ese movimiento social que hay, que existe un movimiento social contrario que está muy apoyado y muy financiado y que además comparte una serie de valores como es el de la eutanasia, el del apoyo al fallecimiento asistido o al de la eugenesia, ¿no? También vemos cómo nacen mucho menos niños con fisuras labiopalatinas y una malformación incompatible con la vida para nada, y desde que el aborto es mucho más libre hay muchísimos padres que deciden no tener a sus hijos simplemente por un labio leporino y eso es un hecho que hoy podemos constatar, ¿no? En mi opinión, es la falta de valores, es la falta de apoyo familiar lo que está influyendo en estas líneas. Y por otra parte, he atendido a muchos pacientes con intentos de suicidio por heridas por arma de fuego, con grandes destrozos faciales, que nunca han vuelto a intentarlo, con lo cual muchas veces es difícil saber qué grado de seguridad tiene ese paciente que solicita su fallecimiento o su muerte asistida, cuando pacientes que lo han intentado después muchas veces no vuelven a intentarlo. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de los ponentes con ese apoyo que pienso que hay detrás para todos estos movimientos, no son solamente movimientos basados en una iniciativa moral diferente o distinta a la que tradicionalmente hemos compartido, y dónde piensan que va a acabar ese movimiento. Si vamos a tener un aumento de toda esta eutanasia a lo largo de los próximos años o habrá algún efecto rebote en esta línea. Pues si vemos lo que ha pasado en Holanda, podemos ponernos a temblar, porque es como un efecto contagioso entre la población. Pero voy a dar algunos ejemplos. Bueno, por cierto, que no sabemos mucho de todas las eutanasias que han realizado por protección de datos. Lo que sí se sabe es que en Cataluña han hecho más que en otras comunidades españolas. Pero volviendo a este tema tan importante, hay mucha presión para
la muerte digna o la vida digna, y no podemos estarnos callados, no podemos rendirnos, no podemos comulgar con ruedos de molino. Tendremos que alzar la voz. No sé cómo, porque los medios de comunicación son muy poderosos y digamos, este enfoque vital, ético, deontológico, no se escucha mucho. Y es cierto, hay compañeros que manifiestamente dicen estoy a favor de la eutanasia y esta es la ley y hay que dar cobertura a los pacientes que así lo solicitan. Pero desde luego estamos nadando contracorriente. Aquí habrá que hacer un esfuerzo e ir nadando todos como salmones contracorriente. Y igual que a mí me preocupa que igual tardamos mucho, igual que qué barbaridad lo que hacían los nazis, porque por ejemplo a las familias que tenían niños con discapacidad, síndrome de Down por ejemplo, este niño nos lo vamos a llevar para curarle. No se lo lleve, no, se llevaban y lo mataban con este Acción T4. Y también niños con defectos, desórdenes mentales, retrasos mentales, los liquidaban literalmente. Y decían, pero usted no se preocupe que le mantengo la ayuda social, le decía el gobierno nazi. Entonces, muy problemático, pero hay que nadar contracorriente. Yo en este sentido quería hacer un único comentario. Es que de un caso que me plantea una residente de pediatría. Residente de pediatría que tras el nacimiento de un recién nacido con una espina bífida, la madre se dirige a ella y solicita que lo maten para evitarle sufrir de por vida. Y lo está solicitando su representante legal para evitarle el sufrimiento por una enfermedad incurable. Y pregunta que qué plazos tiene que cumplir. ¿Qué respuesta tenemos? Sí, en ese tipo de casos, en todos los hospitales deben tener un comité de ética asistencial de referencia. Nosotros esta mañana a las 8 de la mañana hemos tenido de 8 a 9 y media sesión del comité de ética. En el nuestro yo soy el presidente y aparte trabajo como consultor de ética, lo mismo que estoy como consultor de paliativos, pues hay veces que me consultan por una cuestión ética, no por una cuestión de otro tipo. Y cuando surge eso, pues desde neonatos o desde lactantes o desde UCI pediátrica o desde donde quiera que sea, nos consultan cuando hay un caso de este tipo. Entonces, bueno, pues hay veces que sí que son polimalformaciones incompatibles con la vida y de lo que se trata es clarísimamente de un neonato que va a morir en días y procurar que esos días sean pues lo menos duros posibles para ese neonato, que pueda estar su madre con él, que pueda acompañarlo. Y hay veces que puede haber un caso de este tipo, ¿no? Si hay un caso de este tipo, el comité lo que hace es aplicar una metodología de deliberación en la que lo primero que analiza son los hechos. Y de los hechos vamos a los valores en conflicto y hacer un dictamen con una recomendación que sirve de orientación a ese médico que ha recibido esa consulta. Dice, pues mire usted, no por esto y por esto y por esto. Ahora, también debe tener una respuesta de qué es lo que no, pero qué es lo que sí. Y, por supuesto, si hay una insistencia, pues tenemos un respaldo legal. O sea, hoy día matar a un recién nacido sería algo ilegal, sería un homicidio y ningún juez va a autorizar eso, ¿no? O sea, que ese caso concreto, pero yo creo que al caso, comité de ética asistencial. Muchas gracias. Esto me quería preguntar, aprovechar que tenemos aquí a Ana Ochoa. Le quería preguntar, porque me da la impresión que se plantean temas que salen más allá de la medicina, ¿no? Y ahí me da la impresión que estamos convirtiendo a los médicos en jueces de la vida y de la muerte, ¿no? Si este señor debe morir o no debe morir, si puede morir o no, si en qué plazo va a morir o no va a morir. El sufrimiento existe y yo creo que el sufrimiento tenemos que combatirlo. Yo estoy completamente a favor de las unidades de cuidados paliativos, pero sería horrible, pensaría que me he equivocado totalmente en mi vida si mi profesión se dedica a decidir quién vive y quién no. Yo creo que no es eso. Quiero saber cuál es tu opinión en este sentido, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitar también a los ponentes. Es un tema muy interesante en el ámbito jurídico y creo que el ámbito jurídico y el ámbito médico deben de ir de la mano. Porque a mí me han llegado al despacho alguna persona mayor donde me ha dicho, me han dado en el seguro este documento ya relleno solicitando la eutanasia y no queremos que nos maten. Eso me ha ocurrido en mi despacho. Entonces hay una preocupación muy grande en la gente porque no saben
no conocen este tema y creo que se debería difundir mucho más. Y sobre todo lo más peligroso creo que está en aquellos casos en los que la persona no es consciente para decidir. Y decide el marido, la mujer, los hijos, precisamente por esa carga muchas veces de la que hablaba el profesor Boceta y que estamos dejando en manos del familiar esa decisión tan importante. Entonces creo que habría que hablar mucho más también del testamento vital y de las opciones que tiene la persona, sobre todo mayor, cuando quiere plasmar su voluntad de qué es lo que quiere. Creo que debería de formarse mucho más a la gente para que vea qué opciones tiene a la hora de hacer un testamento vital o de plasmar la decisión que quiere si se encuentra en ese momento. No sé si he contestado a tu pregunta. Yo creo que sí, muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, doctor Alberto Máximo Pérez Calero. Perdón, yo creo que después será la última por horarios. Muchísimas gracias. Felicidades a las personas que han intervenido. Pertenezco desde hace pocos días a la vocalía del Colegio de Médicos de Sevilla y ese código de ontología, pues lo primero que me pusieron en la mesa y ya hemos tenido una reunión al respecto. Le felicito, profesor. Y quería decirle al profesor Boceta que le voy a leer literalmente lo que tengo delante. 024, línea de atención a la conducta suicida. El Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida. ¿Me quería usted definir que esta línea 024? Bueno, tengo entendido que es una línea de atención a la conducta suicida, o sea, de cuando hay una conducta suicida, asesorar, intentar evitar que la persona se suicide. Tengo entendido que eso es lo de la línea 024. De todas maneras, vuelven a insistir sistemáticamente todas las intervenciones en que necesitamos formación. Me parece que no es formación en eutanasia, que no es formación en... Pero sí hay un tema aquí y es, ante el sufrimiento extremo que expresa deseo de adelantar la muerte, sí necesitamos formación en cómo evaluar y responder ante el deseo de adelantar la muerte. Y esa formación me parece que es muy importante incluirla en la formación de los profesionales en todos los sentidos. Creo que es muy necesaria y luego, como fruto de esa formación, la divulgación a la sociedad, hacer que estas respuestas sean respuestas visibles, porque si la única respuesta visible es la eutanasia, inevitablemente habrá una pendiente resbaladiza y lo que hoy día es, para casos de excepcional y dramático sufrimiento extremo, se convertirá en algo pues mucho más como ha ocurrido en Holanda, ¿no? Yo solamente quería agradecer al profesor Boceta, representante de todas las unidades de cuidados paliativos que hay en España. Mi padre falleció en el 2020 y tuvimos la suerte de estar acompañados por una unidad de cuidados paliativos con su médico, su enfermero, su psicólogo, y les puedo asegurar que es muy tranquilizador para la familia, para el paciente, ese acompañamiento en las últimas semanas en el domicilio. Es una maravilla. Entonces, muchas gracias, profesor Boceta, en nombre de todos los pacientes que reciben sus cuidados paliativos. Bueno, yo quiero dar especialmente las gracias a los ponentes. Creo que han sido unas magníficas exposiciones y a todos los que han colaborado. Sí, es que te iba a dejar para que cierres, por favor. No pensaba intervenir. Buenas noches a todos. Como rector promotor de la Universidad CEU Fernando III, que es la cuarta, o será la cuarta, Dios mediante, la cuarta universidad del CEU en España, decirles que tenemos un proyecto en un segundo momento de los estudios de ciencias de la salud y que el nombre que tenemos previsto, y va muy en línea con lo que estamos hablando esta noche, sería no Facultad de Medicina, sino Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. Muy bien, yo voy a cerrar este acto agradeciendo primero a la mesa, a los ponentes
y también al doctor Felipe Martínez, que ha sido el que lo ha organizado. También muchas gracias a todos los académicos de número y académicos correspondientes que han estado y a todo el público que ha estado con nosotros, porque ha sido una mesa extraordinaria y porque, además de oírla, hemos aprendido. Muchas gracias y